Iniciamos un nuevo mes y con ello un nuevo tema. Durante este mes estaré compartiendo contigo, como siempre, todos los martes y jueves, un video en Hablemos de que puedes encontrar en mis redes sociales y también en mi sitio web. Este mes estaré hablando sobre las relaciones personales, nuestras relaciones afectivas, un tema que cruza nuestra vida. ¿Cómo poder construir mejores relaciones? ¿Qué es una relación saludable? De eso quiero compartir contigo en este nuevo video de Hablemos de. Como siempre te doy las gracias por estar viendo este nuevo video que puedes encontrar en todas mis redes sociales, @Isaías Charón. Sígueme también en mi canal de YouTube, suscríbete, hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya lo sabes, todos los martes y jueves un nuevo video. También puedes encontrar más contenido en mi sitio web www.isaíascharón.com con los podcasts de los días lunes, con artículos dentro de la semana y también actividades gratuitas para tu crecimiento personal y profesional. Como te dije al comienzo de este video, este mes estaré compartiendo contigo contenido sobre relaciones saludables y para ello, este primer capítulo quiero señalar qué es, cómo podemos entender si una relación es saludable o no. Con esto me quiero referir a todos los tipos de relaciones, no solamente las relaciones afectivas, amorosas, sino que también familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Las relaciones son fundamentales en nuestra vida, marcan nuestra vida emocional de forma muy importante y también nos permiten construir vínculos significativos que impactan en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra vida. En general, muchos indicadores así lo demuestran. El primer tema que quiero compartir contigo sobre cómo saber que nuestra relación es saludable tiene que ver con un indicador fundamental que te invito a que revises ahora. Primer elemento para saber si nuestras relaciones son saludables es que te sientas libre de expresarte de forma abierta. Cuando sentimos que no podemos decir lo que pensamos, que no podemos sentir lo que experimentamos, que no podemos compartir nuestras ideas y tener nuestras ideas, por cierto, personales y a veces distintas a las del resto de manera natural, entonces probablemente no estamos en la relación que debiésemos estar compartiendo. Hablar abiertamente, expresar nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras ideas, también nuestra disidencia con otras posiciones sobre las temáticas que podemos estar compartiendo, es fundamental, es parte esencial de una relación saludable y una vida que promueve nuestra libertad, nuestra autonomía y también un vínculo acogedor. Así que ya lo sabes, la primera cosa que podemos observar en una relación que verdaderamente nos hace bien es que sentimos que podemos hablar y expresarnos con total libertad y apertura. Un segundo elemento muy importante en las relaciones saludables no es, como algunas personas pueden pensar, no tener problemas. Los seres humanos tenemos dificultades, es parte de la vida. Sin embargo, la clave de una buena relación es tener la capacidad de plantear estas dificultades y de encontrar soluciones conjuntas, donde podamos poner las necesidades de cada una de las partes en el centro de aquello que debemos resolver y no que se resuelva a costa de alguno de los miembros de esta relación. Así, la capacidad de enfrentar y resolver de forma asertiva y consensuada las diferencias y los problemas que van a surgir es otro elemento clave para saber si estamos en una relación verdaderamente saludable. Ahora bien, muy importante, muchas veces pensamos que las relaciones saludables tienen que ver con cómo evaluamos a la otra persona, pero también nosotros somos parte de la relación. Así que también fíjate tú si estás permitiendo y facilitando que la otra persona se exprese con total autonomía y apertura y también cuánto estás contribuyendo a resolver las dificultades o diferencias que surgen en tus vínculos. Así también tú podrás ser una buena contraparte para establecer relaciones cada vez mejores. Finalmente, el tercer elemento que quiero compartir contigo en este video sobre relaciones saludables tiene que ver con nuestra capacidad de ser genuinos, de poder ser nosotros mismos y movernos con total seguridad y autenticidad.
En la medida que esta relación nos promueva seguridad emocional, nos promueva estabilidad y no sea una montaña rusa de emociones, estaremos en un mejor lugar para vincularnos. Está bien que nos gusten las emociones fuertes, pero los vínculos inestables y por lo tanto no saludables nos ponen en una montaña rusa de mucha incertidumbre, angustia y ansiedad. Necesitamos saber que estamos con la persona correcta para avanzar en la relación que tengamos, sea esta amorosa, familiar, de amistad o de trabajo. Sin embargo, cuando esto no ocurre, debemos revisar si esta es la relación que realmente queremos o si está pasando por un momento que debemos sentarnos y resolver junto con la otra persona. Promover la estabilidad, la seguridad, la sensación de tranquilidad personal cuando estamos con esa otra persona también nos dirá si es que estamos en una relación saludable o tal vez estamos cerrando un poco el camino o derechamente nos encontramos en el lugar equivocado. Las relaciones son fundamentales puesto que, como decía al principio, van a marcar nuestra vida emocional. Estudios longitudinales muestran de que finalmente son los vínculos interpersonales lo que las personas evalúan con mayor relevancia para poder saber si han tenido una buena o una no tan buena vida en el ocaso de esto. Así que construye relaciones que sean significativas, que te hagan ser una persona más libre, auténtica y segura, que tú también puedas ser esa persona correcta para las relaciones con quienes te vinculas y así entre todos poder construir una vida que tenga más sentido, más plenitud y vínculos más profundos y duraderos. Te invito a que revises más contenidos en mis redes sociales, @Isaías Charón, y también suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas de nada 2 veces por semana en mis contenidos de video. También te invito a que visites mi sitio web www.isaíascharón.com, donde estoy compartiendo podcasts, artículos, actividades y mucho más. Así que ya lo sabes, no dejemos de estar en contacto porque hay mucho contenido para ti y para apoyar tu crecimiento personal y profesional. Te mando un abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de Hablemos de.